Bienvenidos a una nueva entrega de este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa montañas de información, notas detalladas y, bueno, un documento fascinante que nos va a obligar a replantearnos muchísimas cosas. Ujú. La inmersión de hoy tiene un objetivo muy claro: desentrañar los vínculos teológicos y arquitectónicos que existen entre el jardín del Edén, la creación del tabernáculo y el mismísimo concepto del sacerdocio en los textos bíblicos. Es un viaje literario y de diseño conceptual que, francamente, resulta asombroso cuando empiezas a conectar los puntos. Y para conectar esos puntos, nuestra fuente principal es un documento analítico exhaustivo titulado Tetsabe-Logos.docs. Ahora bien, para quienes suelen estudiar o leer estos textos a menudo, es muy fácil caer en ciertas inercias visuales, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero es crucial aclarar la misión de este análisis. No estamos aquí para debatir dogmas religiosos ni para validar las creencias de nadie. Nuestro enfoque es estrictamente de disección literaria e histórica. Sí. A ver, vamos a meternos en el código fuente de estos textos antiguos para entender cómo pensaban sus autores y qué arquitectura mental querían transmitir, digamos. Exacto. Es la forma más honesta e intelectualmente estimulante de acercarse a esta literatura. Hay que dejar que el texto hable con su propio vocabulario. Ujú. Entendiendo el marco cultural del antiguo Oriente Próximo, que bueno, es un universo en sí mismo. Precisamente. Y para entrar en materia, la fuente plantea desde la primera página un dato que, fíjate, rompe por completo nuestra perspectiva habitual. Sí, el gancho es brutal. Incluso para los lectores avanzados, la imagen del Edén suele reducirse a un entorno bucólico. Pensamos en Adán y Eva casi como unos granjeros primigenios, paseando entre árboles frutales en un estado de inocencia campestre. Ya, la típica imagen que tenemos todos en la cabeza. Pues el análisis exegético del documento es tajante. Esta idea es completamente inexacta. Los capítulos 1 y 2 del Génesis no son un manual de agricultura antigua. Que va, para nada. Son pura teología espacial. El Edén no era un simple huerto, era un santuario, un templo primigenio. Y Adán, lejos de ser un jardinero, fue instaurado como el primer sacerdote. Choca frontalmente con la iconografía clásica, desde luego. Ya te digo. Pero cuando dejas de lado los cuadros del Renacimiento y observas la evidencia lingüística y estructural del texto hebreo original, la conclusión es ineludible. Ujú. Entender el Edén como un templo no es un mero capricho académico de un par de eruditos. Es la lente que reenfoca la lectura de todo el libro del Génesis y, bueno, de toda la estructura legal que viene después. Vale, vamos a desglosar esto porque pensando en esa idea del Edén como templo, la geografía que describe el documento cobra todo el sentido del mundo. Claro, no era un bosque aleatorio donde crecían plantas al azar. Exacto. Había niveles topográficos y de santidad muy marcados. La fuente señala que el Edén estaba situado en una montaña, la montaña de Dios, porque de allí bajaban las aguas para regar el jardín. Ajá. Y la estructura se dividía en 3 esferas de santidad creciente, como anillos concéntricos de seguridad, digamos. Estaba el mundo exterior, luego el propio jardín y finalmente la cima de la montaña. Que sería el epicentro de la presencia divina. Esa estructura tripartita es el estándar de oro de la arquitectura sagrada en la antigüedad. Ujú. Es un diseño de acceso restringido. Claro, y esto es un paralelismo milimétrico, casi de ingeniería, con el tabernáculo que los israelitas construirían siglos después en el desierto. Sí, calcado. Ese tabernáculo tenía exactamente la misma lógica: el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Además, el rol que se le otorga a Adán encaja perfectamente en este plano. Totalmente. En Génesis 1:28 se le da el mandato de someter y dominar la tierra. En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, portar la imagen de una deidad no era un concepto filosófico abstracto, no. No. Era un cargo inherentemente real y sacerdotal. Significaba mediar entre la divinidad y el mundo físico. Eso es. Lo fascinante aquí es que el lenguaje se vuelve aún más técnico en el capítulo siguiente. En Génesis 2:15, el texto dice que Dios pone a Adán en el jardín para labrarlo y guardarlo. Que en las traducciones al español suena a tareas de mantenimiento, la verdad. Exacto, apodar arbustos y quitar malas hierbas. Pero el hebreo original utiliza 2 verbos muy específicos, abad y shamar. Ujú. Significan trabajar o servir, y guardar o vigilar.
Y lo revelador es que este es exactamente el mismo vocabulario técnico y sacerdotal que Moisés asigna más tarde en el libro de Números a la tribu de los levitas. O sea que el texto nos está diciendo a gritos que Adán no estaba allí para recolectar manzanas, sino para oficiar. Literalmente. Cuando estas dos palabras, abad y shamar, aparecen juntas más adelante en la Torá, se aplican de forma exclusiva a los levitas para describir su servicio sagrado en el tabernáculo. ¡Qué fuerte! Sí. El autor presenta a Adán como un levita arquetípico. Su verdadero trabajo era proteger los límites de ese espacio sagrado contra cualquier impureza o amenaza externa. Claro. No era un agricultor, era un guardia de seguridad del santuario. Y el documento menciona un detalle histórico brutal sobre esto. Más adelante en los textos, en libros como Crónicas, a los levitas se les llama explícitamente porteros o guardianes. Eran conocidos por tener un celo extremo, incluso violento, para defender la morada de Dios. Sí, a ver, su servicio sacerdotal oficial comienza históricamente con un acto de violencia implacable. ¿Es verdad? En el famoso episodio del becerro de oro en el libro del Éxodo, los levitas son los únicos que responden a la llamada de Moisés y desenvainan la espada contra sus propios hermanos para purgar la idolatría del campamento. Madre mía. Esa ferocidad, esa intolerancia absoluta hacia lo profano dentro del espacio sagrado, era la verdadera responsabilidad original que recaía sobre Adán. Tenía que ser el guardián de la pureza del Edén. Pues visto así, reescribe por completo el relato de la famosa caída. Ya lo creo. Si Adán era el guardián armado del templo, el hecho de permitir que una criatura engañosa, una fuente de impureza, entrara y se paseara por el jardín, no es solo romper la regla de no comer una fruta. No, ¿qué va? Es una negligencia profesional absoluta. Es el abandono de su puesto sacerdotal. Abrió las puertas del lugar santo al sabotaje, y la consecuencia inmediata de profanar un templo, en la mentalidad antigua, es la expulsión del sacerdote indigno. Lógico. Y si asumimos que Adán pierde ese espacio y ese cargo, la pregunta que plantea el texto es cómo se recupera. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, aquí el documento nos lleva directamente al libro del Éxodo. Estableciendo unas conexiones asombrosas entre la creación original y la construcción del tabernáculo en el desierto. Hay una red de paralelismos numéricos y temáticos que funciona casi como un código oculto. Ajá. Por ejemplo, en el Génesis, 7 actos divinos, o palabras, formaron el cosmos. Y luego, si vas a los capítulos 25 al 31 del Éxodo, resulta que son exactamente 7 discursos divinos los que ordenan y organizan la construcción del tabernáculo. Una asimetría matemática intachable, la verdad. No hay nada casual en esa redacción. Nada. Y sigue. Los 6 días de la creación culminan en el 7º día de descanso, el famoso sábado. Pues bien, el 7º discurso divino en el Éxodo, que detalla el nombramiento de Aarón como sumo sacerdote junto al altar, culmina explícitamente con un recordatorio solemne de guardar el sábado. Es que está todo hilado. Todo. Pero lo que más me ha impresionado como lectora es el nivel de detalle con los materiales. Ah, sí, los materiales son clave. El documento describe las vestiduras de Aarón. Llevaban una corona de oro puro y unas sombreras con piedras de ónice grabadas. Y si volvemos a la descripción geográfica del Edén, en Génesis 2:12, los únicos 2 materiales preciosos que se mencionan por nombre destacando su calidad en aquella tierra primigenia son precisamente el oro y el ónice. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el tabernáculo no era simplemente una carpa militar grande para hacer sacrificios en medio de las dunas. No, claro. El autor bíblico está describiendo una reconstrucción arquitectónica a pequeña escala de la buena creación original de Dios. Es un microcosmos literal, un modelo a escala del Edén perdido. Como si Dios hubiera ordenado construir un terrario que encapsulara cómo debía ser el mundo. Exactamente eso. El tabernáculo está diseñado deliberadamente para reflejar la frondosidad del jardín. Por eso el mobiliario, como la menorá, está lleno de motivos florales, granadas, flores de almendro, cálices. Y cuando el sumo sacerdote Aarón se pone esas vestiduras cargadas de simbolismo, coronado de oro y ónice, y cruza el umbral hacia el interior del tabernáculo, la imagen literaria que se proyecta es potentísima. Es como un Adán 2.0. Eso es un Adán 2.0 volviendo a entrar en el jardín de Dios. Es el intento divino de recuperar y restaurar lo que el primer sacerdote perdió al fracasar en su misión de guardar el santuario. Es fascinante. Es como reiniciar un sistema informático desde cero, pero esta vez instalando unos cortaforros y unos protocolos de seguridad muchísimo más estrictos. Sí, blindando el acceso.
Porque claro, leyendo la fuente, una se da cuenta de que este nuevo sistema no dejaba nada al azar. El sacerdocio bíblico no es una democracia, ni una meritocracia. ¿Qué va? Hay unas reglas inflexibles. Ningún sacerdote se autoproclama, Dios siempre hace la elección y es hereditaria. Ujú. Y esto vertebra absolutamente toda la sociedad. El documento cita Hebreos 7:12, que lo resume a la perfección. Cuando hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente hay también un cambio en la ley. Esa rigidez jerárquica es fundamental para entender el texto. Es un sistema estratificado donde el error se paga carísimo. Ya te digo. Solo Aarón y sus descendientes directos son sacerdotes para servir en el altar y aplicar la sangre. Los levitas, de los que hablábamos antes, son ayudantes. Pero no pueden oficiar. Exacto. Tienen terminantemente prohibido servir en el altar. Y el resto de la comunidad ni siquiera puede acercarse a ciertas zonas. Claro. De hecho, líderes titánicos como Moisés, que lideraba toda la nación, pero no era sacerdote en el mismo sentido, tenían zonas y funciones vetadas. Es una concepción de la autoridad completamente compartimentada. Y la fuente lo ancla todo en un término hebreo clave que introduce, el Tavnit. El Tavni, sí. Un concepto deslumbrante. Se suele traducir como el plano o diseño que Dios entregó, ¿no? Sí, solemos pensar en un plano arquitectónico, un rollo con las medidas de las cortinas y el grosor de las tablas, pero el documento subraya que el Tavnit abarcaba muchísimo más. Ujú. Era un diseño integral, que no solo cubría la arquitectura física, sino que incluía instrucciones inmodificables para oraciones, cantos y, sobre todo, los roles humanos. Madre mía. El orden social y ritual era tan fijo como las columnas del edificio. Sería como firmar un contrato de franquicia draconiano, donde no solo te dicen cómo construir el local, sino que te prohíban cambiar el color de las servilletas o la frase con la que saludas. Las personas eran parte de las columnas. Una analogía perfecta. Alterar quién hacía qué tarea era visto como una violación destructiva, como entrar con un mazo a derribar las paredes del santuario. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque si el plano humano es tan rígido, la gran duda que surge leyendo la fuente es cómo marcaban la diferencia. Físicamente, dices. Claro, si había miles de personas en el campamento, ¿cómo se delimitaba visual y físicamente quién era parte de ese sistema intocable y quién no? Y ahí es donde entra la química. Literalmente. El documento dedica una sección al mashaj, la palabra hebrea era ungir o ungido, que aparece unas 140 veces en el Antiguo Testamento. De ahí viene Mesías, de hecho. Exacto. Y el proceso requería una receta de aceite hiperespecífica. No valía ir al mercado a comprar aceite de oliva virgen extra y ya está. En absoluto, era una fórmula magistral. Hablamos de ingredientes extremadamente exóticos. La fuente lista mirra fluida, canela aromática, caña aromática, casia y aceite de oliva, creado por un perfumador. Ajá. Además, había un incienso sagrado paralelo igual de exclusivo compuesto por estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Era una obra de ingeniería olfativa. Si olías eso, sabías que estabas pisando terreno divino. ¿Y el peso de esa exclusividad se respaldaba con una advertencia brutal en los textos? Tela con eso. Sí, está estrictamente prohibido replicar la receta de este aceite o incienso para uso personal. Pero lo peor era derramarlo sobre un zor o un zar. Que el documento hace mucho hincapié en esa figura, el zar. Sí, es un término legal que designa a un extraño, un laico, un no sacerdote. Podía ser un israelita de otra tribu, daba igual. Si no eras descendiente de Aarón, eras un zar respecto al altar. Y el castigo por falsificar el aceite o ungir a un laico era ser cortado de entre su pueblo. Es una expresión escalofriante. Es la pena máxima. Implicaba la excomunión total, el destierro absoluto de la comunidad, lo que en el desierto equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Parece una medida absolutamente extrema, simplemente por hacer un perfume casero, la verdad. Desde nuestra óptica sí resulta desproporcionado. Pero el documento explica qué hacía realmente la unción. En otras culturas del Antiguo Oriente Próximo, ungir a alguien marcaba un cambio de estatus legal, como liberar a un esclavo o transferir propiedades. Ujú. Pero en Israel, el aceite separaba de forma radical lo sagrado de lo profano. Era una transformación teológica. Y aquí la fuente introduce una diferencia crucial que me parece brillante. Los efectos de esta unción variaban drásticamente dependiendo del cargo. Exacto. Cuando leemos sobre la unción de los reyes, como Saúl o David, o las profecías sobre el libertador prometido, como Jesús, el texto siempre asocia la unción a la recepción del Ruaj. El Espíritu del Señor. Eso es.
El aceite venía acompañado de fuerza, sabiduría, empoderamiento espiritual real, pero, sorprendentemente, al sumo sacerdote no le otorgaba poderes espirituales innatos. No, nada de eso. El experto, el documento, cita un ejemplo clarísimo de esto en la vida de Moisés. ¿El traspaso de poder a Josué? Moisés transfiere el ruaj a Josué para el liderazgo político, pero cuando transfiere el sacerdocio a Eleazar tras la muerte de Aarón, no hay absolutamente ninguna transferencia espiritual, solo autoridad ritual. Esa omisión es intencional y clave. El aceite santificaba al sacerdote simplemente sacándolo del ámbito de lo profano y capacitándolo para actuar en el ámbito de lo sagrado. Es como un traje de protección contra la radiación. Te lo pones para caminar cerca del reactor nuclear de la presencia divina sin desintegrarte. Pero el traje no te da superpoderes. Una analogía perfecta. Ahora bien, el documento señala una breve excepción, una curiosidad en todo este sistema de exclusividad. Ah, sí, lo del leproso. Eso es. La única otra persona ungida en un ritual detallado era el Meshorá, el leproso, en su 8º día de purificación. Que a primera vista parece que rompe toda la regla. Un enfermo curado recibiendo el mismo trato que el sumo sacerdote. Lo parece, pero la fuente aclara que ese aceite no era la fórmula magistral de la santa unción. Era un aceite común. Ah, claro. Y el verbo sagrado, masha, jamás se utiliza para describir esa acción. Ese ritual no convertía al antiguo enfermo en alguien sagrado. Solo servía para rehabilitar su estatus social y permitirle reincorporarse a la sociedad. Marcando de nuevo la clara línea entre lo sagrado y lo profano. Exactamente. Pues es increíble el nivel de coherencia de estos textos. Si hacemos un resumen dinámico del viaje de hoy, el recorrido conceptual es inmenso. Sí que lo es. Perfecto sistema de Dios para restaurar la presencia divina en la tierra sin comprometer su santidad. Y al observar todo este andamiaje, esto plantea una pregunta importante, creo yo, una reflexión final. A ver. Resulta innegable el inmenso peso que estos textos antiguos otorgaban a la separación absoluta y castigada con severidad entre lo sagrado, con sus sacerdotes ungidos y su tabnit inmodificable, y lo profano, los laicos o extraños. Totalmente. Y cabe preguntarse, en la era moderna, donde las líneas entre lo sagrado y lo común se han difuminado casi por completo, ¿se ha perdido también nuestra capacidad humana para reverenciar y proteger los santuarios en nuestras propias vidas? Y buena pregunta. Ya sean santuarios físicos, intelectuales o comunitarios. Si la lógica nos dice que el primer trabajo de la humanidad fue guardar celosamente lo sagrado, ¿qué ocurre cuando ya no identificamos nada como tal? Es una reflexión espectacular y muy provocativa para cerrar la inmersión de hoy. Nos obliga a mirar estos documentos como espejos que cuestionan nuestros propios valores actuales. Y bueno, con esta idea terminamos nuestro tiempo. Agradecemos enormemente a la audiencia por acompañarnos en este análisis profundo y queda abierta la invitación para seguir explorando y cuestionando. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.